La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Con tantos programas que hemos dedicado a Siria a lo largo de esta última década, hoy teníamos que volver allí tras la caída de Bashar al-Assad. فلا بد أن نعرف بأي اتجاه نسير وأي الطرق أفضل وما هي النتائج المطلوبة وغيرها من الأسئلة التي تشكل أجوبتها البوصلة التي تحدد موقعنا الحالي والمستقبلي. Han derrocado el régimen del presidente Bashar al-Assad después de 11 días de ofensiva relámpago para intentar tomar el control del país. Damasco ha caído en manos de los rebeldes esta madrugada mientras miles de personas celebraban en la calle el derrocamiento de Bashar al-Assad. Las fuerzas de la oposición siria han entrado en el palacio presidencial. Las torturas empezaban a las 3 de la mañana, nos daban muy poca comida. Una vez estuvimos 3 días sin agua y nos golpeaban con palos, con gomas de coches y nos torturaban psicológicamente. No vi el sol en año y medio. Vamos a juzgar a las nuevas autoridades por hechos y por sus primeras acciones. Vamos a ir recordando a lo largo del programa cómo ha sido ese régimen de Bashar al-Assad, pero lo primero es irnos allí, a Damasco, donde está Nicolás Castellano. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están las calles en estos primeros días sin el tirano? ¿Qué te has encontrado allí? Pues básicamente son calles de fiesta, de celebración, de alivio, de haberse quitado encima un peso enorme, ¿no? Por muchos análisis que hagamos ahora de qué vendrá a partir de ahora, lo cierto es que quitarse una losa de 57 años de toda una dinastía de dictadores, como hemos escuchado ya en la portada, torturadores, asesinos que han acabado con decenas de miles de vidas de inocentes aquí en Siria, supone liberarse de un peso tremendo. Por eso las manifestaciones mayoritarias que nos hemos encontrado, pues son eso, sonrisa, alivio, alegría. Y por otro lado también, viendo las víctimas del régimen, esas familias que buscaban a los presos, esos presos con los que hemos hablado, testigos directos de todas estas violaciones de derechos humanos, pues arrojan luz a lo que han sido unos años de oscuridad tremendo. Hoy decía uno de los asistentes a la oración del viernes de la mezquita Omeya, la más multitudinaria que se recuerda en la historia de Damasco, que por fin se ha quitado la nube del dictador y ha salido el sol aquí en Siria. Hay una mezcla de alegría por la huida de al-Assad, nos lo estás contando Nico, pero también preocupación por el futuro, ¿no? Por quién gobierne a partir de ahora Siria. Sí, porque esta amalgama de grupos de corte yihadista, salafista, recordemos que en algunos momentos incluso el propio al-Yulani, el hombre fuerte de Siria en este momento, colaboró con Al-Qaeda, con el Estado Islámico, estuvo al-Nusra ahí, es decir, hay tal amalgama de grupos radicales y con ideología radical que en muchos casos han manifestado la intención de imponer la Sharia. Algunos de los miembros del HTS, de esta coalición, lo ha dicho últimamente, que quiere imponer la Sharia, un régimen civil, dicen, han suspendido la Constitución, pero todo esto son incógnitas, son dudas. Es verdad que no es tan fácil imponer un modelo y todos hemos pensado en Afganistán, ¿verdad? O hemos pensado en Libia, pero no es tan fácil imponer un modelo unitario porque las distintas sensibilidades étnicas, sectarias dentro de la religión musulmana o incluso dentro de los cristianos o los drusos hace que sea mucho más difícil la imposición de una sola línea. Es la gran incógnita, Pablo, la que se pregunta toda la comunidad internacional y la que se preguntan muchos sirios y sirias. Pero de momento, ya te digo, la gran mayoría está con esa posición de haberse librado del dictador, de poder volver a ver a sus seres queridos después de 14 años de guerra que ha generado esos 5 millones de desplazados en el exterior. Y sobre el nuevo gobierno, lo único que sabemos es que Turquía tiene mucha influencia, ¿no? Y no es nada casual que la primera visita de un alto cargo extranjero sea el jefe de los espías de Turquía, de la que se cree que ha estado detrás de todo este apoyo militar y también de inteligencia para derrocar al régimen, y que la primera embajada que haya reabierto sus puertas sea precisamente Turquía, ¿no? Claro, efectivamente, tú nos lo decías, ¿no? Ahora mismo hay una amalgama de grupos que han conducido esta ofensiva contra al-Assad, que han provocado su huida a Moscú, pero ahora está por ver cómo se reparten el poder. Tú has tenido oportunidad de hablar con algunos comerciantes, ¿no?, allí en Damasco y con algunas minorías que, claro, te reconocen esa preocupación por lo que puedan hacer esas nuevas autoridades del país, ¿no?
Sí, claro, he estado con las distintas minorías, con sunitas, con los chiitas, que eran antes los favoritos del régimen y que han estado protegidos con Irán, pero ahora se sienten abandonados. Los cristianos, que temen que pueda cambiar mucho su vida habitual. Recordemos que Damasco, y tú la conoces también, Pablo, era una ciudad, a pesar de todo, abierta, culta, donde había una convivencia pacífica entre los distintos grupos humanos, más allá del régimen político, ¿no? Y eso le puede cambiar, y nos lo decían unas monjas francesas, nos lo decían unos franciscanos de origen italiano, nos lo decía un vendedor de alcohol en las calles de aquí de Damasco, que ha quitado todas las botellas del escaparate por miedo a represalias. Una mujer, una doctora, una cirujana, que nos decía que temía que le impusieran el velo. Bueno, es normal esa incertidumbre porque se escuchan muchas cosas, y en la época de los bulos y de las exageraciones también llegan aquí, Pablo. En los últimos días se han dicho un montón de barbaridades sobre los nuevos integrantes del gobierno de transición, etcétera, etcétera, que simplemente no están comprobadas. Es normal que haya miedo, es normal también que haya incertidumbre sobre hacia dónde va a ir Al-Julani y sus hombres, pero de momento sí que mantienen, ¿no?, un tono neutro, un tono bastante conciliador, con Turquía de la mano, yo creo que intentando ayudarles a abrir otros puentes, con el propio Netanyahu, que está aprovechando la debilidad para bombardear más que nunca la historia siria. Está acabando con prácticamente toda la capacidad militar, ha acabado con el 85% del ejército de Siria, y hasta el propio Netanyahu, no sé si de manera cínica o no, diciendo que está dispuesto a hablar con este nuevo gobierno de transición siempre que esté fuera de la ecuación el propio Irán, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a seguir muy atentos a todo lo que nos cuentas, porque Nicolás Castellanos sigue ahí en Siria durante los próximos días para conocer la evolución de estos primeros pasos de ese gobierno de transición y todas las primeras medidas que decida. Así que te seguimos escuchando con mucha atención. Nico, muchísimas gracias. Un abrazo de Damasco. La huida de Al-Assad a Moscú termina con una saga familiar que ha gobernado Siria durante más de 50 años. Estamos hablando de uno de los clanes más sanguinarios de toda la región, cuyos horrores están emergiendo ahora, especialmente en la cárcel de Sednaya, en la que llegaron a estar hasta 20.000 presos del régimen y en la que muchos murieron torturados. Ese es el epicentro del horror al que siguen acercándose muchas de las familias de los desaparecidos durante los años de la guerra. Unos 130.000 desaparecidos en los últimos 13 años. Según Naciones Unidas. En esa prisión ha estado nuestro compañero Miguel Flores. Hola, Miguel. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, descríbenos para empezar cómo es Sednaya, cómo es ese matadero humano, como lo llamó Amnistía Internacional hace algunos años. Cuando uno pone un pie en Sednaya, sabe que de toda Siria está probablemente en la insignia y en el máximo exponente de la represión del gobierno de Bashar al-Assad. Aquí han muerto al menos 30.000 personas. Y durante los últimos años esta cárcel ha sido, como denunciaba en un informe Amnistía Internacional, un auténtico matadero humano. Y hay prueba de ello. Cuando entras a Sednaya, las esquinas siguen oliendo a podrido, hay manchas de sangre en las paredes, en el suelo se ven cosas tan difíciles de entender como piernas ortopédicas. La gente que va caminando por Sednaya estos días buscando a sus conocidos, buscando a sus desaparecidos o simplemente por entender lo que ha pasado, miran a los lados perplejos como si estuvieran en un museo casi, porque todavía no tiene sentido y todavía no se han descubierto probablemente ni una ínfima parte de todo lo que se ha hecho ahí en Sednaya. Pudimos hablar con varios supervivientes nosotros y todos me dijeron que no eran parte activa de la oposición a Bashar al-Assad cuando los detuvieron arbitrariamente. La mayoría en los primeros años de la guerra civil en Siria, entre 2012, 2013 y 2016. Hablé con un hombre de más o menos 60 años que me decía que durante los 2 años que estuvo preso en Sednaya fue constantemente violado por el personal de la prisión. Y me dijo también que sus compañeros fueron quemados, ahorcados y hasta triturados en una prensa hidráulica que pudimos ver nosotros mismos en una de las estancias. Los supervivientes coinciden también en que hay celdas selladas en el subsuelo que creen que aún no se han localizado. Esto por ahora no ha sido comprobado y la HTS, la organización Tahrir al-Sham por la liberación de Levante, que han sido los que han liderado esta ofensiva que ha acabado con el régimen de Bashar al-Assad, ha desistido ya y ha dicho que no hay más cadáveres por encontrar en la cárcel de Sednaya. ¿Y qué te han contado la gente que te has encontrado allí? Claro, por ese mismo motivo, con las familias ahora hay un desafío importante,
porque los que no han encontrado a sus desaparecidos en esta primera semana que lleva la cárcel abierta siguen apelotonados en las puertas de la prisión y en los pasillos y no tienen la intención de marcharse de Sednaya hasta que encuentren a sus cadáveres o hasta que encuentren a sus familiares vivos. Muchos creen aquí, o eligen creer por lo menos, que la razón por la que no están encontrando a sus seres allegados es porque están en estas celdas bajo tierra que dicen muchos que aún no se han encontrado. Esto es algo, como digo, que las nuevas autoridades de Siria descartan. Los rebeldes del HTS dicen que han hecho todos los registros necesarios y concluyen que no hay indicios de una zona subterránea aislada y que todos los presos que había dentro de la cárcel ya han sido liberados. Pero claro, la gente que creía que tenía a alguien en Sednaya y no lo encuentra se niega a aceptar esta versión y a rendirse tan pronto. Por eso sigue habiendo turbas que llegan a la cárcel, las oficinas de los pasillos están llenas de gente buscando en montañas de papel el nombre de las personas a las que van a buscar. En los sótanos se siguen buscando estas celdas escondidas en el subsuelo. La gente, conforme ve a un periodista, hace fila para enseñarle sus fotos, para contar sus historias y ver si de alguna manera, mientras el tiempo pasa y la situación se vuelve más desesperante, consiguen una nueva esperanza a la que aferrarse para encontrar a las personas a las que están buscando, estén vivas o muertas. Miguel Flores, desde Damasco. Gracias, amigo. Hola, soy Musa, soy del sur de Siria, en una ciudad llamada Daraa. Y esta es la voz, quizás la recordáis, de Musa Al-Yat, que es periodista de la web Bainana. Llegó a España como refugiado cuando estalló la guerra en su ciudad natal, en Daraa, que es la misma en la que comenzó la primavera árabe siria, reprimida después con fuerza por Al-Assad. La vida en Siria antes de la guerra era una vida normal, bastante tranquila. Me acordaba que siempre estuvimos jugar fútbol al lado de nuestra casa, todo. Mis primos y mis hermanos, todo. El acuerdo es el más importante para mí. ¿Qué queda de todo eso? ¿Qué queda? Yo creo poco. Hoy que Al-Assad ya no está, nos hemos vuelto a citar con Moussa. Moussa, ¿cómo estás? Pues bien. Feliz, la verdad. Yo, una de las primeras personas de las que me acordé el pasado domingo, cuando nos despertamos todos con la noticia de que Al-Assad había huido, ya no estaba en Siria. En fin, ¿qué se te pasó por la cabeza? Me imagino que es una explosión, una cascada de sentimientos muy difícil de describir, ¿no, Moussa? No hay palabras que pueden explicar lo que ha pasado, pero como dices, que hace unos años estábamos desesperados. Cuando comenzaron a tomar tierras la oposición en Siria, me sorprendió mucho y yo en estos 10 o 11 días dormía 2 o 3 horas como máximo al día, porque había una cantidad de información, de noticias que nos estaban llegando y a la vez intentamos cubrir qué es lo que está pasando. Entonces vivía mucho ilusión. ¿Qué va a pasar? Y eso es real. Casi me explotaba la cabeza, porque yo no aguantaba eso, porque no lo esperaba. No estábamos preparados para ver el fin de Bashar al-Assad, la persona quien lleva matándonos desde 14 años, no solo él, aún su padre también, quien fundaron ese sistema de miedo, sistema de desapariciones, de meter a la gente en el cárcel, de tener un partido político solo único, de una cantidad enorme de errores que hicieron en nuestro país. Entonces, hasta ahora ya han pasado días, sigo sin creyéndolo. Es un momento o un cambio histórico para Siria. Yo creo va a tener muchísimo valor, no solo para Siria, para toda la zona. Entonces, estamos de momento felices, tenemos preocupación, sí,
pero al menos ya se ha caído el gobierno criminal que hemos tenido desde hace 50 años. ¿Has podido hablar con la gente de Daraa, tu localidad natal, que es además el punto donde se inició la revuelta en 2011? ¿Cómo se ha recibido la noticia allí? Bueno, yo lloraba mucho durante esos 10 días, pero no tanto. No tanto como a la hora de ver el vídeo del encuentro de mi madre y mi padre con mis hermanos. Ahí yo me rompí, la verdad. ¿Cuánto llevaban sin verse, dices? 7 años. 7 años. 7 años. 7 años. Ha sido un momento durísimo, difícil. Se juntaron todos los sentimientos que un ser humano puede sentirse a la vez. Llorar, feliz, no sé, se reír, todo a la vez. Entonces, no sé cómo explicarlo porque es algo muy, muy complicado, muy difícil, pero una familia de miles de familias que hayan sufrido eso también. Hemos visto en las redes sociales esos encuentros de familiares. Eso es lo más bonito que puede ser resultado de la caída del Assad. Tú me decías que también hay un sentimiento de preocupación, ¿no? Me imagino que de cara al futuro, por cómo se organice ahora Siria, ¿no? Y quién gobierne ahora el país. ¿Qué es lo que más te preocupa de eso? Bueno, lo que me preocupa ahora el caos que está pasando el país, ¿sabes? Porque vivir 14 años en guerra tiene muchos resultados, muchísimo. Y eso significa que ahí gente no han estudiado, no han visto nada más que la guerra y no han aprendido, no sé. Entonces hemos visto cuando entraron a Damasco, había gente robando bancos, no sé, sí, y eso, entonces sí, la ausencia de tener un gobierno también, eso me preocupa mucho, ¿sabes? Entonces no hay control a nada. Y bueno, estamos viendo quién puede gobernar ahora, y ya está muy claro porque Hayat Tahrir Sham, el HTS, están vendiendo su proyecto. La gente al principio esperaba que Hayat Tahrir Sham, que se trataba mal a las zonas que entraron, pero demostraron el contrario. Entonces, Alepo, ¿cómo está? Nadie ha sufrido maltrato de esos grupos. Presentaron un proyecto de un gobierno temporal de 3 meses. Eso pinta bien. Eso pinta bien, que nos están diciendo que nosotros vamos a gobernar durante mucho tiempo. Y dicen que nosotros vamos a preparar el siguiente gobierno. Entonces, ya veremos. Yo digo siempre que es pronto de saberlo y hablarlo, porque el Assad acaba de caer hace unos días, entonces hablar del futuro es muy pronto, pero esperamos, lo que me preocupa, un poquito apartar razas o religiones, porque lo bonito de Siria es una mezcla de religiones, una mezcla de razas. Tenemos kurdos, tenemos ismailistas, tenemos chiitas, tenemos alawíes, tenemos sunníes, tenemos cristianos, musulmanes. Entonces Siria es muy diverso. Entonces me preocupa apartar una entidad de esas razas y lo que esperábamos o lo que esperamos y lo que queremos, que Siria para todos los sirios. ¿Y tú te has planteado volver ahora? ¿O también es pronto para decidir eso, Moussa? O por lo menos ir a visitar a la familia, ¿no? ¿Desde hace cuánto no los ves? ¿Desde que te fuiste? Sí, desde hace 8 años, no, yo no he visto. Entonces, me gustaría verlos, sí. Pero estoy dentro de un conflicto ahora, porque he planteado una nueva vida aquí en España. Estoy
estoy muy contento, muy feliz. Cuando salía de España sentía que estoy fuera. Y al llegar aquí y pisar la tierra de Madrid, me venía ese sentimiento que estoy en casa. Entonces, volver, no tengo la decisión ahora mismo tomada. En la cadena SER, Punto de Fuga. Muy polémico en estos primeros días sin al-Assad en Siria la ofensiva de Israel sobre el país. Una más, porque Reporteros Sin Fronteras ha declarado a Israel como el mayor ejecutor de periodistas y la tercera mayor cárcel del planeta por la ofensiva en Gaza, que es el territorio del mundo más peligroso para informar. Es la principal conclusión del balance anual de esta organización de Reporteros Sin Fronteras, del que hemos hablado con su vicepresidenta, con Edith Rodríguez. Es una condena de muerte. Si tenemos en cuenta que desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinados por el ejército de Israel más de 145 periodistas, que esto es una cifra insólita, jamás registrada por Reporteros Sin Fronteras y más en tan corto espacio de tiempo, y pensamos un poco en los periodistas que podía haber en Gaza antes de esta masacre. El sindicato de periodistas palestino habla de en torno a 1.000, hablamos de un 10-12% de periodistas eliminados. Nosotros nunca nos habíamos encontrado con estas cifras y además ha puesto un poco a prueba nuestras estadísticas, porque hasta ahora siempre hemos tenido en cuenta a los periodistas asesinados por ser periodistas, deliberadamente asesinados por ser periodistas, y en Gaza no hemos hecho distingos, no hemos asumido toda la cifra porque los consideramos a todos víctimas del mismo ensañamiento israelí, que además tiene muy localizados a los periodistas en Gaza, muy identificados. Exacto. Israel se consolida en el balance anual como el mayor asesino de periodistas del mundo en 2024 y como la tercera mayor cárcel de periodistas en 2024. Y esto en unos podios con países, en el caso de los encarcelados, como China por delante y Birmania por detrás. Estamos hablando de una presunta democracia. Y esto es profundamente preocupante y quizás sea lo más espeluznante y lo más revelador del informe de este año. Del informe, exacto. Oye, a nivel global, Edith, a mí me gusta una cosa que decís, que, en fin, refleja también un poco la importancia del lenguaje, ¿no? Cuando se habla de los ataques a la prensa, que los periodistas no mueren, sino que los matan, que no están en la cárcel casi como de vacaciones, sino que los encierran, que no desaparecen, sino que los secuestran. Y, en fin, y también la impunidad, ¿no?, de estos ataques a la prensa, que sigue siendo un poco la tónica general, o corrígeme si me equivoco, Edith. Claro, efectivamente, a los periodistas no los matan, son asesinados. En español, además, tenemos pocas palabras para decir son matados. A mí me gustaría, porque trabajo en distintos idiomas, en Reporteros Sin Fronteras trabajamos en distintos idiomas y nos da envidia esta utilidad de la palabra que tienen, ¿no?, matados en otros idiomas, ¿no? En español hay que decir asesinados, y verdaderamente lo son, ¿no? Lleva implícito el asesinato una parte de premeditación, ¿no?, y de intención de matar, pero verdaderamente la hay. Son asesinados por ser periodistas. En cuanto a los contextos, pues conflictos y países cada vez más autoritarios. La Unión Europea, Europa, se consolida como un islote en medio de un panorama global muy peligroso, muy desalentador, pues sembrado por conflictos y sembrado por regímenes autoritarios que hacen lo que les da la gana. Muchos ya no les interesa ni matar porque no lo necesitan, simplemente encarcelan, y por eso el número de periodistas presos crece, y cuando asesinan, como bien comentabas, pues es con total impunidad. Vemos la impunidad en Israel de nuevo, no solamente a lo largo del conflicto en Gaza. Nosotros llevamos ya 4 denuncias ante la Corte Penal Internacional por parte de Reporteros Sin Fronteras contra el ejército de Israel, pero también antes del conflicto. La periodista Shirin Abu Akleh, norteamericana, además de palestina, fue asesinada en Cisjordania en 2022 de un tiro en el cuello entre su chaleco y su casco, muy bien apuntado, en Jenin, y el Estado de Israel no ha respondido por ese crimen ni por tantos. Impunidad total en contextos muy distintos, como el mexicano, por ejemplo, donde los periodistas, esencialmente locales, en estados carcomidos por el narco, pues son asesinados y
y jamás pagan los autores, sobre todo los autores intelectuales. La impunidad en general en todo el mundo se ceba con los autores, o mejor dicho, libera a los autores intelectuales de los crímenes. A veces hay sicarios, es el caso de los contextos de América Latina, de México, de Colombia, que pagan y que acaban en la cárcel, pero desde luego el que ordena matar a periodistas jamás responde ante la justicia. Eso es, y en el caso de Israel, ¿no, Edith? Pues o con la guerra como excusa, ¿no?, para ampliar esa represión a la prensa. Claro, estamos observando no solo el genocidio de periodistas, el exterminio, la erradicación del periodismo que está aplicando Israel en Gaza, sino dentro de Israel cómo se están aprobando leyes cada vez más represivas. Se ha aprobado una ley que impide, bautizada Ley Al Jazeera, que impide a la emisora de Qatar, a la cadena de Qatar, mejor dicho, emitir en Israel, desde el territorio de Israel. Primero se cerró la oficina de Jerusalén, luego la de Ramallah, ahora se está apuntando al diario Haaretz. Hay una autocensura y una censura impuesta en Israel tremenda, y luego el apagón informativo al que está sometiendo, por supuesto, a la Franja de Gaza y a su propia población, con leyes cada vez más represivas, ¿no? Y con esta prohibición tan frustrante a la prensa internacional de que entre en la franja y de que se limite a cubrir, pues como estamos viendo desde hace un año, cómo cubre la prensa internacional el conflicto, que es desde una valla donde se oyen detonaciones y se ve humo, ¿no? Y bueno, un homenaje también en el cierre de año a los periodistas palestinos, porque al final solo nos tienen a nosotros, no es que los defienda mucha más gente, y han sido los ojos y están siendo los ojos de este conflicto, están extenuados. Especialmente el norte de Gaza es dificilísimo, es mortífero ahora mismo para cubrir. Notan además que la atención mediática va bajando y a la vez son víctimas como toda la población gazatí, son compañeros que están informando, pues pasando hambre, pasando frío, buscando comida, siendo desplazados en campos de refugiados, con duelos, permanentemente en duelo por algún familiar, casi siempre cercano, e informar en estas condiciones es algo extraordinariamente duro. Por eso este año verdaderamente quien debe ser apuntado por nuestro informe es Israel. Pues hasta aquí el punto de fuga de este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene. Adiós.